y registro en particular su especial solidaridad tanto para mí como para mi niño en momentos sumamente críticos. No son ellos más números, no, son personas, son seres humanos que sufren con sus familias y todo el país que comparte su drama. Por eso no quise pasar por alto y recordarlos hoy aquí para enviarles un mensaje de resistencia, de aliento y de solidaridad. Y entonces volvemos a hablar de nuevo sobre la paz, que es esa añoranza común por un mejor vivir, por ese deseo infinito de cesar tanto dolor. He citado un ejemplo, pero hay dificultades que generan desequilibrios y desazón en muchos de nuestros países. En los Estados Unidos también, por citar otro país, la crisis económica ha pegado en miles de hogares de ciudadanos y los aqueja el desempleo. Claro, ya hay signos importantes de recuperación. La era que comienza con el presidente Obama vislumbra un nuevo escenario, pero también ahí hay un camino por recorrer. Por eso estoy convencida que si la paz es un estado de tranquilidad, como lo describen muchos quienes han intentado definirla, no existe la menor duda que aún tenemos un camino muy largo por recorrer. Que debemos mantener, por supuesto, el ánimo y el entusiasmo para seguir trasegando en su búsqueda. Sí, es un trabajo difícil, pero no es imposible en la medida en que se trabaje diariamente en él. Así lo decía John F. Kennedy, y tantos mártires de la causa para quienes la paz era ante todo una tarea. La paz es un proceso, decía él, diario y mensual y semanal. Gradualmente hay que cambiar opiniones, lentamente romper barreras, calladamente construir nuevas estructuras. Y quizá cuando esta tarea quede hecha sabremos primero, de primera mano, el significado de la famosa frase de Gandhi en que nos recordaba que la paz es en sí misma su propia recompensa. Y entonces también seguramente podremos decir finalmente que rompimos toda esa gran cadena de miedo de la que hablaba Octavio Paz. Yo quiero mencionarles que ese primer paso ya lo empezamos a dar. En particular quiero recordarles las marchas que hubo el año pasado en Colombia y en muchos países del mundo. Miles de personas, quizá millones, salieron a las calles para decir no más al secuestro. Desde mi punto de vista, lo que pasó fue que perdimos el miedo, enhorabuena, y a partir de ahí se ha creado un inmenso sentimiento de solidaridad. Repito, muchas personas salimos a las calles a clamar por la libertad de nuestros compatriotas. Hoy también veo otras manifestaciones de forma maravillosa en diferentes partes del mundo. Las mujeres también han tomado la iniciativa de liderar grandes transformaciones en sus países hacia la paz. En mi país fue mi propia madre quien de manera estoica y decidida se entregó en cuerpo y alma para pedir por nuestra liberación, y con ella también otras madres, esposas e hijas que siguen dando una batalla frontal contra el mismo drama de la privación de libertad y contra con sus más despiadados cómplices, que quizás son la indiferencia y el olvido. Su tesón, sus convicciones y sus sacrificios son y siguen siendo una inspiración y una invitación para seguir trabajando por los que aún faltan recobrar su libertad. Como lo decía Rigoberta Menchú, la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la ausencia también de pobreza, de racismo, de discriminación, de exclusión. De manera que la búsqueda de paz no es un discurso vacío. Y hoy quizás más que nunca es necesario volver a abrir esos caminos de diálogo y de entendimiento, no solo al interior de los países, sino entre los estados del continente americano, para analizar cómo debemos seguir afrontando los desafíos que se nos presentan. ¿Vientos de turbulencia en nuestra América? Sí. Sí soplan vientos de turbulencia en nuestro continente. Para nadie es un secreto que a nivel regional experimentamos lo que yo veo o llamo como vientos de turbulencia, que no nos permiten llevar la vida como hermanos que sin duda deseamos y merecemos. Por eso, la sociedad civil podría hacer un llamado respetuoso a nuestros líderes para que estas diferencias que a veces parecieran personales o a veces políticas se afronten con mutuo respeto, con diálogo, con comprensión, recordando los principios, el compromiso, pero por sobre todo
con muestras y gestos concretos que envíen señales precisas a los pueblos sobre el deseo real de mantener la concordia de manera sostenible. Es su tarea, la de los presidentes de los respectivos estados, demostrarnos, repito, realmente que el sentido de humanidad y de coherencia está por encima de las tentaciones del poder y de la vanidad. Yo confío en ellos. Nuestros presidentes pueden darnos un ejemplo vivo de las razones por las cuales en muchos de nuestros países estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Aprovechar este momento para reflexionar el continente que queremos seguir construyendo juntos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y empezarlo a hacer casi que de inmediato. Sabemos que enfrentamos grandes dificultades, pero a la vez también hay que asumir grandes retos. Hoy en día vivimos turbulencias, en parte también porque las desigualdades y los conflictos al interior de nuestros países generan problemas que pretenden desestabilizar interiormente los gobiernos y por ende a veces también se afectan las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento con los países vecinos. La OEA ha sido desde su creación el principal foro político de la región. Fue aquí en donde se apostó conjuntamente a establecer las democracias y en donde se acordó una carta que hoy es nuestra hoja de ruta. Mantener la democracia en toda América y todos los postulados que ustedes, señores embajadores, y todas las personas aquí presentes conocen muy bien. Ahora hay que tener claro que los horizontes de la democracia y la unidad deben ser necesariamente más amplios, no solo entre los gobiernos, sino entre su gente, entre nuestras gentes, fomentando intercambios comerciales, culturales, deportivos, artísticos, dándonos una nueva oportunidad para volver a construir juntos, de manera que la hoja de ruta concuerde con los deseos, los sentires de las personas, de los ciudadanos, en suma, de nuestros pueblos. Yo creo que en esto se ha avanzado, pero todavía no es suficiente. ¿Cómo mantener la paz? Abraham Johannes, pacifista estadounidense, decía con gran acierto: no podremos tener paz si no nos preocupamos por la paz. La guerra no es un accidente, es un resultado lógico de una cierta forma de vida. Si queremos atacar la guerra, debemos atacar esa forma de vida. La OEA ha hecho valiosos esfuerzos de entender la paz desde ese contexto y por eso vale la pena resaltar en la última asamblea que se adoptó la declaración de Pedro Sula hacia una cultura de la no violencia. Es un mensaje positivo que desde esta organización se reconozca que se viven momentos de violencia en el hemisferio que deben enfocar los esfuerzos conjuntos por promover la paz. El hecho de estar reunidos hoy aquí es una expresión de voluntad colectiva y debe concluir necesariamente en mantener una alianza que se comprometa de manera decidida a trabajar en el fortalecimiento de esa forma de vida que nos permita alcanzar y mantener la paz. Esa forma de vida debe implicar necesariamente un trabajo diario por hacer la paz, una realidad para todos los ciudadanos de nuestra bellísima América. Y ese trabajo debe ir encaminado al fortalecimiento de la democracia. Hoy en esta sala no existe seguramente una sola persona que no esté absolutamente convencida que este es el sistema político ideal para garantizar la paz. Esta coincidencia de principios tan afortunada se da porque estamos reunidos justo en el seno de la Organización de Estados Americanos, que es el espacio de las naciones democráticas por excelencia. Desde su creación se acordó que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y se recuerda el rol que tuvo esta organización para la superación de dictaduras en el continente que habían sido particularmente violatorias de los derechos civiles y políticos en el marco de intimidaciones y desapariciones forzadas que aún hoy recordamos con indignación.